Hola, mi nombre es Rebeca Lina Hernández Vázquez y les voy a platicar un poco sobre cómo fue este proceso. Todo inicia con la necesidad de un retiro para la familia Kaufman, pero se transforma al enfocarse en el sitio natural. Frank no buscaba invadir la naturaleza, sino que con la arquitectura integrarse. La inspiración principal fue la cascada y el paisaje. Aunque tenía una idea clara desde el principio, que era la arquitectura orgánica, el diseño se fue adaptando a necesidades de los usuarios y condiciones del entorno. Hubieron varios ajustes, como por ejemplo, ajuste en la estructura para soportar voladizos, adaptación del diseño a la topografía y al agua, decisiones sobre materiales y distribución para lograr estabilidad y estética. Pero ¿qué otras decisiones se tomaron? Por ejemplo, construir sobre la cascada, no frente a ella, usar voladizos horizontales, diseñar espacios abiertos y minimalistas, incorporar grandes ventanales, integrar terrazas como extensión del interior y mantener una conexión constante con la naturaleza. Este fue una mezcla de entre lo caótico y lo estructurado, pero predominó lo estructurado. Tenía una filosofía clara, la arquitectura orgánica, pero permitió flexibilidad y adaptación al entorno, con un toque creativo y no rígido. Hola, yo soy Leti y yo te voy a hablar un poco sobre el proyecto de la casa en la cascada de Frank Lloyd y cómo este es un ejemplo en la arquitectura en el que nos damos cuenta que el diseño no es un proceso lineal, no es algo que surge simplemente de la inspiración, sino más bien este surge a través de un proceso en donde se implica la investigación, la experimentación, el desarrollo de ideas, la creatividad y más que nada la solución a problemáticas dentro de un entorno. Pero bueno, el proceso creativo de este proyecto no fue lineal ni inmediato. Frank Lloyd no decidió solamente diseñar una casa, sino que más bien replanteó la problemática de, en lugar de poner una casa con vista hacia la cascada o una casa enfrente de una cascada, tomó ese proyecto y más bien lo integró a la cascada. Todo este proyecto implicó lo que es el análisis del entorno natural, el cuestionar soluciones tradicionales que ya se habían dado a este tipo de problemáticas o más bien necesidades, y más que nada generó una idea innovadora, la cual nos demuestra que el proceso creativo implica replantear una problemática y proponer una solución original, no simplemente seguir pasos rígidos que se hayan tomado en el pasado para solucionar las mismas problemáticas. Dentro del proceso creativo se encuentra la experimentación y este proyecto implicó mucha experimentación, ya que mediante iba avanzando se tenían que hacer muchos ajustes al diseño original de la casa. Se tuvo que probar estructuras poco convencionales y también experimentar con materiales y técnicas constructivas pues diferentes, lo cual nos demuestra que la experimentación siempre va a ser clave para llevar una idea a lo que es la realidad, aunque pues en algunos casos implique el riesgo y las correcciones. Por otra parte, ¿cuál es la relación entre investigar y crear? Bueno, en este proyecto la investigación fue algo clave, ya que Frank tuvo que investigar el sitio natural, como la cascada, las rocas, la vegetación, etc., la topografía y la relación entre el ser humano y la naturaleza para poder llevarlo a su diseño, para el diseño formal de la casa. Y podemos observar claramente que investigar y crear son procesos diferentes, pero no inseparables, ya que el diseño surge a partir del conocimiento del contexto. Hola, mi nombre es Alejandro Padilla, soy del equipo McLaren y hoy voy a hablar sobre el segundo caso, que es básicamente de la casa de estudio de Barragán. Voy a dar mi punto de vista, voy a explicarlo y desarrollarlo en el collage de cómo se va desenglobando. Y primero lo que podemos empezar a decir es que en el caso de la casa de estudio de Barragán, el proceso creativo no fue lineal, sino que Barragán se enfocó a resolver una función.
creó una experiencia emocional, investigó elementos que ayudaban a construir esta experiencia que él buscaba. ¿Cuáles eran los elementos? Pues básicamente lo que podemos ver en las imágenes, que son lo más importante, como la luz, lo sensorial, el color y la privacidad, porque estos elementos hacen una conformidad en un espacio agradable, que era lo que buscaba Barragán, ya que ciertos colores pueden irritar, pueden hacer diferentes emociones a una persona. Obviamente cada quien es diferente, y la luz sobre todo, porque Barragán quería un espacio de que sea vivienda a trabajo, entonces en esa correlación y por eso la función de la luz es muy importante para poder, así como para ver, vaya la redundancia, pero también que sea muy acogedora, que la luz no sea molesta, no sea excesiva, que esté equilibrada, donde pueda ser una zona también de ambiente como de trabajo. Estas decisiones que tomó Barragán, que hicieron la transformación del espacio en un lugar introspectivo, esto demuestra que el proceso creativo puede ser intuitivo, que es algo muy importante porque es de cómo nosotros podemos percibir o cómo queremos un espacio que ya consideremos acogedora para cierto elemento que nosotros queramos, como en el caso de Barragán, que fue de una mezcla de casa y trabajo, ¿no? Y esto básicamente se basó mucho en las sensaciones, que son los elementos que mencioné, las características como la luz, el color, la privacidad. Y esto no solamente, como vemos, no es lo técnico, porque lo técnico siempre es algo lineal, como se había dicho, y yo creo que lo importante es básicamente experimentar en un espacio que nosotros queramos convertir de cierto modo acogedora para, o que se moldee a nuestro gusto, dependiendo de lo que vayamos a hacer en esa espacio, en esa atmósfera. Eso nos ayuda para poder concentrarnos, estar ahí, y obviamente depende, ¿no?, de qué queramos. En caso de ya sea un espacio para descansar, pues obviamente se harían diferentes elementos. También se jugaría con los colores, la luz, porque un cierto tono hace que la mente esté tranquila o se relaje más, ya que una luz tenue, una luz baja, hace que el cerebro se relaje y no esté muy activo la luz, como por ejemplo el foco de aquí blanco, que es muy luminosa, es muy blanca. Esta luz es perfecta para zonas de trabajo. Y como ya mencioné, pues sí, obviamente hubo pruebas y errores para este espacio de la casa de Barragán. Obviamente experimentó con la luz natural, para poder proyectar ciertas zonas que iluminaran el espacio, de cómo entra, a qué hora, porque también depende del día, en la mañana, en la tarde, por la posición del sol, qué sensación genera esa luz. Ajustó las alturas, las proporciones, los recorridos que se hacían para provocar ciertas emociones. Probó los colores muy importantes en los muros. Esto para lograr un efecto deseado, ¿no? Obviamente todo esto vemos que no fue al azar, fue pues escogido o tomado por Barragán, y él refinó la relación entre espacios cerrados o abiertos, o sea, los interiores y el exterior, lo privado, y esto era la manera de cómo él experimentaba, por así decirlo, de esta atmósfera para poder llegar a un fin. Conforme estos experimentos que hizo,
Conforme estos experimentos que hizo, obviamente la decisión más importante que tomó Barragán fue básicamente cerrar la casa hacia el exterior, generando así privacidad, que es lo que había mencionado al principio, y abrirla hacia el interior con patios y usar la luz natural. Por eso es que se mencionó de los tipos de horarios que se hacía con la luz natural, y pues el color que se usó en las paredes para crear así un entorno agradable. Esos son los principales del diseño. Esto demuestra que el proceso creativo no siempre, como había mencionado, es técnico o en este caso, como se menciona en Nexus, lineal, sino que implica explorar, refinar nuestra sensación de cómo queremos o lo percibimos nosotros, porque como lo percibimos nosotros podemos hacer que los demás también lo perciban de esa manera. Esto pues nos ayuda mucho a lograr una experiencia específica, ¿no? De que queramos lograr, como había dicho, de ya sea para una zona de estudio, una zona de descanso y por esos rumbos, ¿no? Ya sea. La relación entre la arquitectura y la... Mi nombre es Saúl Isaí. Dice, la relación entre la arquitectura y la naturaleza ha sido un tema central en la evolución del diseño arquitectónico moderno. Dos obras emblemáticas que abordan esta relación desde perspectivas distintas son la Casa de Estudio de Luis Barragán y la Fallingwater de Frank Lloyd. Dice, ambas casas representan respuestas únicas a su entorno, mostrando cómo la arquitectura puede dialogar con la naturaleza, ya sea integrándola de forma directa o reinterpretándola mediante elementos abstractos. Desarrollo y análisis comparativo. Relación e integración con la naturaleza de Fallingwater. Logra una integración física y directa en el entorno natural. La casa está literalmente construida sobre una cascada, utilizando materiales como piedra local y grandes voladizos que imitan la formación de rocosas. La naturaleza no solo rodea la casa, sino también forma parte de su estructura y experiencia sensorial. Sonido, agua, vistas continuas, conexión visual constante. Reinterpreta dentro del espacio mediante patios, jardines, luz natural y colores. La naturaleza entre la forma controlada, creando un ambiente de contemplación y silencio. Elementos en común. Ambos casos comparten varios principios. Búsqueda de integración con la naturaleza, aunque mediante estrategias distintas. Uso de la arquitectura como medio para generar experiencias sensoriales. Importancia de la luz natural como elemento de diseño. Atención al contexto, evitando imponer el edificio de manera agresiva. En ambos procesos los arquitectos parten de una idea fundamental. La arquitectura no debe aislar al ser humano de su entorno, sino reconectar con él, relación con conceptos iniciales. En estos casos se vinculan con conceptos clave como arquitectura orgánica, donde el edificio surge del lugar, espacio, emoción y contemplativo. Características de Luis Barragán, quien incorpora elementos como luz, color y silencio. Relación interior-exterior, reinterpreta en ambos casos abiertas y continuas de Fallingwater, cerrada y filtrada en Barragán. Dice, la casa Barragán se protege del exterior urbano y crea su propio mundo interior. Uso de materiales naturales del sitio, como piedra, concreto, en tonos de tierra. Barragán emplea muros lisos, colores intensos y texturas más abstractas, experiencia espacial. En Fallingwater el usuario se siente inmenso en la naturaleza. En Barragán el usuario experimenta la naturaleza como reflexión y emoción interna. En conclusión, tanto como la casa de estudio de Luis Barragán como de Fallingwater demuestran que no existe una única manera de interpretar la arquitectura con la naturaleza. Mediante Frank
William propone una fusión total entre edificio y paisaje, Luis Barragán opta por una reinterpretación íntima y espiritual del entorno natural. Ambos enfoques, aunque distintos, coinciden con el objeto esencial: redefinir la relación entre el ser humano y el espacio construido y la naturaleza, mostrando que la arquitectura puede ser tanto un puente como una experiencia emocional en el entorno. Y para mí el primer caso se me hace muy interesante. La obra de Luis Barragán, mi nombre es Rebeca, y para mí el primer caso se me hace muy interesante. La obra de Luis Barragán me parece que va más de un tema emocional, enfocado a la composición y lo que causa internamente. En lo personal me gusta mucho el uso de los colores, muy al estilo mexicano, e integración de luz natural. Por otro lado tenemos la obra de Frank. Este buscaba integrarse con el exterior, optó por materiales más naturales y usados en el entorno, para que la causa formara parte del paisaje. Me gusta cómo ambos aspiran a extremos diferentes. Mientras uno busca conexión interna, el otro busca conexión más real. Y en el ámbito arquitectónico esto me parece muy importante, ya que hay más opciones para elegir y no necesariamente seguir una misma estructura, lo que hace que se pueda crear espacios más innovadores a partir de lo que queremos transmitir. Ahora vamos a mencionar sobre los diferentes casos, una reflexión de mi punto de vista, y pues son dos cosas totalmente diferentes. En el caso 1 que vimos es hablamos sobre Frank. Básicamente este fue uno de los que más me impactó, más me gustó, porque es lo que yo busco relacionar, sobre todo en el país de aquí de México, porque se ve muy poco esto de poder relacionar cosas naturales con la naturaleza, que él trata de reflejar, que sea más cómoda, y el hacer básicamente que poder mezclar la arquitectura en el entorno de lo que vendría siendo cosas naturales. Esos tipos de relaciones son muy importantes, y sobre todo vemos la diferencia que tiene, como en el caso 2, que en el caso 2 de Barragán básicamente es otro concepto diferente, ya que este es más que nada un concepto propio de sensorial, o sea, básicamente cómo nos sentimos nosotros. El otro era para expresarlo de forma abierta, de forma relacionarse con el entorno, lo natural, los materiales naturales, y este es más que nada jugar con los elementos, la luz, los colores visuales, todo esto para poder sentirnos una comodidad propia. Y en esta ocasión, en este ejemplo que tomamos del caso 2, pues básicamente es de una mezcla de vivienda y trabajo. Entonces por eso Barragán utilizó estos conceptos para mezclarlo y sea adecuado, adaptado o cómodo para esta situación. Entonces ese punto de vista es lo que yo veo, yo destaco, y sobre todo lo importante que es de lo poder experimentar, de fallar, de los errores que tenemos, de probar, porque así podemos lograr básicamente los conceptos que queremos destacar. Con el análisis de estos proyectos me puedo dar cuenta que el proceso creativo no es un proceso lineal ni algo que salga simplemente de la inspiración, sino más bien algo que lleva a un proceso de experimentación, de investigación, de creatividad, para dar soluciones a diferentes problemas o incluso a problemas que ya se habían presentado antes, pero que se están tomando desde otra perspectiva para solucionar.